Cierto visitante llegó a un lugar y se sorprendió de lo que vio. Observó que en la corteza de los árboles, en el mero centro, había flechas, y sorprendido le preguntó a un lugareño cómo habían desarrollado semejante destreza. La persona del lugar le dijo que no era tal cosa, sino que ellos tenían la costumbre de lanzar flechas al azar, y donde iban cayendo le iban haciendo el círculo. Esto me hace pensar y más bien formular una pregunta: ¿hasta qué punto nosotros lanzamos flechas, es decir, realizamos actividades ministeriales, pero sin intención? Y luego vamos y le ponemos un marco bíblico o teológico para justificar o darle intención, relevancia o pertinencia. Yo soy Richard Serrano y tengo el placer de acompañarles en este curso como facilitador de Fundamentos de la Educación Cristiana. Durante este tiempo vamos a considerar un curso que tiene que ver con el componente ministerial de la maestría. El programa de maestría del Seminario Teológico Bautista de Venezuela tiene un énfasis en el ministerio, en el desarrollo, en el diseño, en la concepción y la expresión de ministerios relevantes. Tiene un componente bíblico, nos acercamos a la Biblia como fuente principal del quehacer teológico, y tiene un componente teológico, es decir, desde la Biblia reflexionamos con otras disciplinas, pero el énfasis de esta maestría está en ministerios relevantes. Y un ministerio importante, como una de las funciones vitales de la iglesia, tiene que ver con la educación cristiana, la formación, la capacitación, en fin. El programa entonces incluye el componente ministerial y queremos ver el ministerio educativo en particular. Este curso quiere considerar la fundamentación del hecho educativo en general y cristiano en particular. Y cuando hablamos de fundamentación queremos ver las nociones desde las cuales se puede o se debería educar cristianamente. Los fundamentos, cómo se concibe, de qué naturaleza y qué fines persigue la educación cristiana. Entonces, al hablar de la fundamentación educativa en diálogo con las realidades actuales en América Latina y particularmente en Venezuela, lo que se busca es conseguir elementos que nos permitan diseñar y expresar o desarrollar ministerios educativos que sean relevantes. ¿Qué entendemos por relevantes? Hay dos componentes. Primero, fieles al Evangelio y a la Biblia, pero en segundo lugar, acorde a las grandes preguntas y necesidades de nuestro tiempo. Entonces vamos a ver las mediaciones filosóficas, vamos a ver las mediaciones históricas, las mediaciones psicológicas y por supuesto las mediaciones bíblico-teológicas, es decir, cómo estas disciplinas inciden en las nociones que se tiene de la educación cristiana, en la comprensión y en la práctica educativa. Comenzamos en esta unidad con el asunto de la mediación filosófica. Saben que la filosofía es una palabra compuesta de dos raíces griegas: filos, que tiene que ver con amor, afección o gusto, pasión, compromiso, y sofía, que tiene que ver con la sabiduría. Entonces la filosofía es ese amor, ese gusto por el conocimiento, por la sabiduría. La filosofía ha sido vista de varias maneras en la historia. Por una parte, hay personas que la consideran una disciplina abstracta, muy etérea, con poco compromiso con la realidad y con pocos aportes a la transformación de esta. Pero nos vamos a dar cuenta que la filosofía pues ha pasado por varios estadios. La filosofía se comenzó interesando, por ejemplo, por el aspecto natural, las cosmologías, también por el aspecto trascendente. Ahí viene la idea de metafísica, originalmente hablando de estudiar no solo los fenómenos físicos, sino también aquellos que van más allá de los elementos físicos. Luego pasó con un interés por el individuo, por las sociedades, por las organizaciones colectivas, hasta llegar a tener una dimensión incluso política y no solamente sobre la comprensión del significado de la existencia. Pero nosotros no queremos hablar de filosofía en general, sino de filosofía educativa, Y de la educación, por cierto, la educación ha sido tratada con ambivalencia. Por un lado, se le encomia. Es difícil encontrar hoy una cultura donde no se reconozca el valor de la educación en general, pero al mismo tiempo está en continuo cuestionamiento. Por ejemplo, se acusa que la educación es la culpable de mucho de las crisis
en las culturas y en las sociedades. Algunos estudiosos piden más justicia y dicen que no se debería hablar de una crisis en la educación, sino de una crisis de humanidad. En todo caso, a la educación se le está cuestionando últimamente, la acusación más aguda es esta: falta de sentido. Y con eso se quiere decir que se nota que la educación ha prestado considerable atención al qué del hecho educativo, es decir, contenidos, asuntos y temáticas. Y también le ha prestado considerable atención al cómo, es decir, las estrategias, las metodologías y las técnicas. Por eso el énfasis ha venido siendo puesto en el qué se enseña y en el cómo se enseña o en quién enseña. Y ahora no está tanto el énfasis allí, sino en quién aprende y para qué necesita aprender. Entonces el cuestionamiento más agudo es falta de intención, es falta de sentido, y se le cuestiona a la educación actual que ha avanzado en conocimiento, que ha avanzado en competencia, pero que no ha prestado suficiente atención al para qué se educa o qué clase de educación se está requiriendo en este tiempo. Así entonces vemos nosotros la necesidad, y ahí es donde debemos retomo el comentario de al principio, hasta qué punto nosotros hemos dedicado suficiente estudio a las preguntas del hecho educativo. Se nos ha formado más para dar respuestas, más para conocer cosas, pero no se nos ha formado para hacer buenas preguntas. Y en este tiempo, en la mediación filosófica, queremos preguntarnos un poquito qué hay detrás de todo lo que estamos haciendo educativamente hablando. La práctica educativa, toda práctica educativa es respuesta a nociones, a concepciones. Detrás de lo que hacemos educativamente hablando, en la escuela dominical, en las escuelas de liderazgo, en los movimientos discipulares, en los institutos bíblicos, en los seminarios, detrás de toda práctica educativa hay todo un engranaje, hay todo, diríamos, unas tramas o todo un fundamento filosófico, solo que la gente no sabe qué hay detrás, y eso es un problema, porque entonces estamos preocupados por cierto producto, pero no nos hemos preguntado qué esperamos de él y por qué se necesita o no se necesita. Entonces las consecuencias son evidentes. ¿Por qué escogemos ciertos materiales? ¿Por qué desarrollamos ciertas prácticas? ¿Por qué apelamos a tales indicadores? Otra vez, en el ámbito de la iglesia, de los institutos bíblicos, de los seminarios, los programas de formación. ¿Por moda? ¿Porque es lo que está de moda? Tomamos en cuenta el contexto, tomamos en cuenta la realidad y, más importante, que es lo que tiene que ver con esta unidad, cuáles son los determinantes filosóficos de las cosas que nosotros hacemos. Al hablar de los determinantes filosóficos es hablar de las partes de la filosofía en sí. Una parte de la filosofía tiene que ver con la metafísica, y la metafísica es la parte de la filosofía que se encarga de estudiar el origen y la naturaleza de la realidad. La pregunta típica de la metafísica es: ¿qué es realidad? ¿De qué naturaleza es? Y eso hay que tenerlo presente para cualquier práctica educativa, no importa el ámbito donde se esté desarrollando. Es decir, cuál es el origen, de dónde viene y la realidad de qué naturaleza es. Y ustedes se darán cuenta que tal práctica educativa, tal metafísica. Para nosotros la metafísica está determinada por la existencia de un ser personal, poderoso, bondadoso y soberano, Dios, un ser de naturaleza espiritual, que trajo a la realidad todo lo que es aparte de él. Y esta realidad es de naturaleza no solo espiritual, es de naturaleza racional y es de naturaleza también material. Y nosotros decimos, por ejemplo, que por el hecho de que Dios es santo y justo, entonces el mundo o la realidad es moral. Por el hecho de que Dios es sabio y fuente de todo conocimiento, entonces el mundo es racional. Y por el hecho de que Dios es poderoso y soberano, Él está al control y las demás cosas materiales están subordinadas a su providencia. Entonces, ustedes se darán cuenta que con el título de cristiano, mucha educación evidencia diferentes concepciones de la metafísica. Por eso ponen un énfasis desmedido en el asunto espiritual. Aún con buena intención, fragmentan al ser humano, lo reducen y piensan que la dimensión espiritual o intangible es más importante, descuidan la reflexión, descuidan la crítica y descuidan también las dimensiones físicas. Y fíjense ustedes cómo incide entonces la metafísica
el origen y la naturaleza de las cosas, una concepción, por ejemplo, del mundo material, del mundo racional, del mundo espiritual, que en categorías nuestras sería la mayordomía cristiana y otras cosas. Otra parte de la filosofía tiene que ver con la epistemología. Y la epistemología pregunta qué es verdad. La epistemología se interesa por la fuente y la validación de la verdad. Y aquí es muy importante porque no toda práctica educativa con título de cristiana tiene la misma epistemología. Es decir, ahí va a ser determinante entonces cómo se valora la fuente específica de la revelación o de la revelación personal, en este caso que es la Biblia. Y se va también a determinar cómo se ve la Biblia, si es de naturaleza nomás espiritual o se va a ver también de naturaleza humana. Es decir, la palabra de Dios comunicada a los humanos por medio de humanos y códigos humanos, y ver la Biblia también como literatura y no solo como revelación de Dios inspirada, poder de Dios, Espíritu Santo con su aliento y demás. Entonces, la epistemología va a ser determinante porque va a preguntar si es válida. Por ejemplo, en este caso, la realidad, la experiencia, la razón o la cultura, un poco de lo que consideramos en lo que es la metodología teológica. Nuestra epistemología está abierta a dialogar desde la Biblia, que es como nuestro pivo, utilizando la imagen del básquet, es decir, estamos centrados, están nuestras raíces allí hundidas en la palabra de Dios, pero sin perder esa conexión con la palabra de Dios, nosotros nos permitimos dialogar con otra fuente, porque nuestra epistemología, pregunto, sí o no, tiene permiso para dialogar con cualquier fuente que le permita conocer mejor al humano a quien quiere educar, al contexto en donde va a educar, que le permita conocer mejor la realidad que se pretende transformar con este ministerio educativo. Entonces, fíjense ustedes cómo la epistemología tiene incidencia. Y finalmente está la parte de la filosofía que se llama axiología, que se puede subdividir a su vez en dos cosas, que son la estética, que se considera bello, hermoso, y la ética, que se considera correcto. Una diferencia, y muy general lo diremos, entre moral y ética es precisamente la moral es lo que se hace o se deja de hacer en una cultura, y la ética tiene que ver con la teorización, que estudia las razones por las cuales se debe considerar que algo es correcto o incorrecto. Entonces, yo pregunto, como una dimensión de la ética está la política. ¿Cuál es nuestra axiología? ¿Creemos que la educación cristiana es nada más para lo bello, lo hermoso, o también para lo correcto y lo incorrecto? ¿Creemos que la educación cristiana tiene que tener dimensiones sociales o solamente dentro de la iglesia, o debe tener consecuencias éticas en los cristianos en tanto discípulos, en tanto ciudadanos de dos reinos, del reino de Dios y del reino también de la tierra? ¿Y nuestros discipulados incluyen los elementos estéticos? ¿Incluyen los elementos éticos? ¿Incluyen los elementos políticos? ¿Debería, sí o no? Fíjense entonces cómo los determinantes filosóficos van a incidir sobre ciertos contenidos educativos, van a incidir sobre ciertos perfiles del discípulo, van a incidir sobre ciertas comprensiones del contexto, de la naturaleza de lo que hacemos y de los fines que perseguimos al hacerlo. Una pregunta que tenemos que hacer es, ¿las iglesias tienen su filosofía educativa escrita? Por ejemplo, a veces se habla de filosofía misionera o política misionera y se anima a que las iglesias tienen que tenerlas claras, pero ¿tienen nuestras iglesias una filosofía educativa escrita? ¿Dicen algo del origen de la realidad? ¿Dicen algo de la fuente suprema de autoridad? ¿Dicen algo de la naturaleza de la realidad, de cómo se aprende, de cómo se valida que lo que se aprende está bien enfocado? ¿Tiene focos éticos y estéticos en la vida? ¿Debería una iglesia local escribir esas cosas? ¿Tienen los institutos bíblicos, los programas de formación, las escuelas de liderazgo, filosofías educativas escritas? ¿Deberían tenerlas? ¿Por qué no se ha hecho? ¿Cuáles son las actitudes en generales en los cristianos hacia lo que se llame filosofía en general y filosofía educativa en particular? Y si se va a escribir una filosofía, ¿de dónde se tiene que partir? ¿Cuál es la fuente privilegiada, primaria o fundamental? ¿Cuál otras fuentes se deberían considerar? ¿Quiénes participan en esta consulta? ¿Quiénes determinan lo que se termina decidiendo? ¿Deberían todas las iglesias tener la misma filosofía educativa? ¿En qué sí tienen que estar igual? ¿En qué se puede cambiar? ¿Incide, por ejemplo, la tradición evangélica, la formación teológica, la experiencia del pastor, la experiencia educativa de las personas que están ahí, el contexto donde están? Entonces, estas son preguntas que nosotros tenemos que hacer y cuando van a tener que ensayar, después de leer a Moore, específicamente los apuntes de este servidor y las otras fuentes, ustedes tienen que ensayar.
Ustedes tienen que ensayar para tratar de ver si es relevante hacer una consulta a las cuestiones filosóficas para determinar si lo que estamos haciendo educativamente hablando es apropiado, es pertinente o no lo es. Entonces vamos a retomarlo del principio. ¿Estamos lanzando flechas y luego vamos y hacemos alrededor círculos o deberíamos detenernos a hacer estas preguntas? Esto podría ayudar a determinar si lo que estamos haciendo no solo es fiel a la Biblia, sino que es pertinente a la realidad. Un placer saludarles, yo quiero animarles, no se asusten con las lecturas, a este nivel hay que leer un poco más, no se asusten con ensayar es tal cual como un ensayo de música. No les pido que estén copiando y pegando, no les pido tampoco que estén centrando en datos, en personas y en fechas, sino que sean reflexivos, que miren mapas, traten de ver esto como un mapa. ¿Tiene sentido el mapa de la mediación filosófica? ¿Ayuda en algo a orientar las prácticas educativas? Un placer, estoy entonces atento de recibir sus ensayos para acompañarles en este proceso de interacción y también para responder cualquier duda y aprender mutuamente en este tiempo. Así que ánimo, felicidades por comenzar nuestro programa de maestría, espero que sea nutritiva la experiencia. Bendiciones.